Bueno, pues sobre todo eso está habiendo una conspiración creciente, una sensación de realidad paralela, gente que lo denuncia. Y hemos querido que Santi por lo menos nos cuente algunas cosas. ¿Qué has descubierto, amigo? Pues mira, todas estas historias, hablábamos hace unas semanas, comentábamos el ya célebre documental Inside Job, ese gran trabajo sobre los orígenes de la crisis económica, y la comida tiene su Inside Job. Es un largometraje que se titula Food Inc., que podríamos traducir como Comida Sociedad Anónima, en el cual, básicamente, con el mismo proceso de ahondar en los aspectos menos conocidos que en este célebre Inside Job, pues los autores intentan explicarnos cómo es la industria alimentaria en los Estados Unidos, como un puñado de corporaciones que generalmente anteponen los beneficios a la salud del consumidor, pues manejan prácticamente la totalidad de la comida que va a los estómagos y a las bocas de la población estadounidense y de buena parte del mundo. Y es que, claro, tú muy bien lo decías ahora en la introducción, cuando vamos a un supermercado o vemos publicidad pues de cualquier producto alimenticio, la publicidad nos pone imágenes idílicas hasta en los envases de granjitas, de campo, prados verdes, caseríos blancos. La idea de lo ecológico como lo sano. Efectivamente. Pero es que haciendo ver que nuestra comida procede de esos entornos idílicos, rurales y maravillosos, cuando en realidad nada tiene que ver con eso. Tomemos, por ejemplo, los tomates o cualquier otro producto de temporada. A nadie le llama ya la atención que esos productos de temporada los encontramos disponibles en cualquier época del año. Y nadie hace preguntas. Los productos pueden venir de cualquier parte del mundo, generalmente son recogidos verdes y madurados a través de medios artificiales, como el gas etileno, por ejemplo, que pues hace que por ejemplo, esto ya no lo sabía. Un producto... Yo sé que cuando como fruta o verdura no sabe nada, eso sí que lo sé. Pues pero que se hace eso, ¿no? Sí, pues comprarte un tomate, vamos a poner, de Sudáfrica. Ese tomate ha sido cogido de la mata completamente verde. Se aprovecha para que, mientras es echado al contenedor y viaja en un barco hacia Mercamadrid o cualquier gran mercado de abastos de España, pues es tratado con determinadas sustancias para acelerar, para que, aun no estando en la mata, pues siga madurando y siga teniendo ese aspecto maravilloso que todos esperamos de un tomate. Y una cosa que es importante, Santi, perdona que te interrumpa, pero como todo en la sociedad, el aspecto es fundamental. Da igual el sabor, ¿no? Pero los comerciantes saben, los que manejan esta industria, que el aspecto, el reclamo es fundamental, es clave. Te entra por los ojos la comida. Claro, te entra por los ojos como una nueva forma de acercarse al consumidor. Una cosa solo, habíamos lanzado la encuesta y yo repetiría, aunque sea brevemente, los datos, porque sé que va a haber personas y amigos que nos van a contar historias y cosas concretas. Vamos a dar las vías de contacto, además de la encuesta, que pueden seguir votando en ikerjimenez.com. También nos pueden dar sus opiniones o incluso si han tenido alguna vez alguna enfermedad provocada por algún alimento. Milenio3 con número, @cadenaser.com y también www.cadenaser.com para que nos dejen los mensajes. Estamos muy atentos también a esas vías de contacto que son Facebook y Twitter. Pues sí, fíjate que algo tan básico como qué es lo que nos echamos a la boca, muy pocas veces nos preguntamos de dónde viene, cómo ha sido elaborado, por qué proceso ha llegado hasta nuestro plato. Parece que damos muchas cosas por supuestas y las cosas no son como nos las imaginamos. Todo comenzó hace mucho tiempo con algo que cambió el mundo en mucha mayor medida de lo que pensamos: la comida rápida. Las grandes cadenas introdujeron en el campo de la restauración y en el campo de la comida la idea de reducir costes a cambio de cualquier cosa. Los restaurantes pasaron a ser cadenas de montaje en las que privaban los mismos principios de una fábrica de automóviles. Un señor hace repetidamente la misma tarea y se monta una cadena que al final lleva un plato a tu mesa. El problema es que esas gigantescas compañías se convirtieron en los mayores compradores del mundo, no solo de carne picada, sino de muchos otros productos, lechugas, panes, etcétera, todo lo que pueda servir para hacer comida rápida.
Con ello empezaron a influir con los mismos criterios de eficiencia económica en los productores. Es decir, exigían que esa misma eficacia que ellos tenían en sus restaurantes la tuvieran también sus proveedores. Y eso se extendió a miles y miles de explotaciones agropecuarias del planeta que necesitaban convertirse en proveedores de esas empresas para poder sobrevivir, y necesitaban hacerlo en términos competitivos. Es el momento del gran cambio de la tradicional relación entre el consumidor y las granjas, sean granjas avícolas, granjas de diferentes tipos de animal e incluso huertas. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo, y un buen ejemplo es, por ejemplo, la industria del pollo. Si se fijan en las etiquetas verán que pone fresco, de granja y demás. Pero en realidad son 3 o 4 compañías las que controlan toda la carne. Nunca habíamos tenido compañías tan grandes y tan poderosas en nuestra historia. Tyson, por ejemplo, es la mayor compañía cárnica de la historia en todo el planeta. Esta industria ha transformado totalmente la forma de criar los pollos. Las aves se sacrifican en la mitad de tiempo que hace 50 años. Pero ahora son el doble de grandes. A la gente le gusta más la pechuga y por eso han rediseñado el pollo para que tenga la pechuga más grande. En solo 7 semanas pasan de ser un polluelo a un pollo de 2,5 kilos. Los huesos y los órganos vitales de estos pollos no consiguen crecer a tanta velocidad, y muchos de ellos no pueden dar unos pasos sin caerse. No tienen fuerza para soportar su propio peso. Y así, las naves de pollos se han convertido en uno de los secretos mejor guardados de la industria alimentaria. Allí se crían, como hemos oído, animales enfermizos que nunca han visto la luz del sol, que son incapaces de caminar y que han sido criados para una única cosa: engordar. Además, se añaden a la comida diferentes elementos que terminan pasando a nuestra dieta. Le ponen antibióticos a los piensos y eso, por supuesto, pasa a la carne del pollo. Pero las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos ya no hacen efecto. Yo me he vuelto alérgica a todos los antibióticos y no puedo tomar ninguno. Claro, cuando a los pobres ciudadanos se nos previene contra lo malísimo que es automedicarnos, precisamente por eso, porque las medicinas y muy especialmente los antibióticos pues terminan por no tener efecto y las bacterias hacerse resistente a ellos, lo que no sabemos es que sin quererlo y sin saberlo, a través de la carne que consumimos podemos estar tomando una buena cantidad de esos antibióticos que pueden estar inmunizando también a las bacterias mucho más que cualquier automedicación de cualquier otro tipo. Pero fíjate que estábamos hablando de los animales y muchas veces olvidamos que no solamente son los animales. En la actualidad, por ejemplo, una explotación de maíz o de cualquier otro cereal saca 10 veces más rendimiento que hace 100 años. Para hacerte una idea, se ha multiplicado por 10. Sí. Un agricultor de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, daba de comer a 8 o 10 personas. Su cosecha daba alimento a 8 o 10 seres humanos y con la venta de eso subsistía. Un agricultor del siglo XXI, su cosecha da de comer a casi 180 personas. Es un logro, que duda cabe. Fertilizantes, pesticidas, pero sobre todo llama la atención que eso se ha concentrado en sobre todo 2 productos: la soja y el maíz. Cuando vamos al supermercado parece que tenemos un sinfín de opciones entre las que elegir, pero en realidad no es así. Esa diversidad es una mera ilusión. Los productos solo son de unas pocas compañías y de unas pocas cosechas. Lo que más me sorprendió de todo cuando rastreé el origen de los productos es que al final llegaba siempre al mismo punto de partida: un maizal de Iowa. Una gran parte de nuestros alimentos industriales resultan ser subproductos del maíz. El maíz ha conquistado el mundo de muchas formas. Y hay que admitir que es una planta extraordinaria. Hace un siglo, un agricultor de Estados Unidos podía cultivar unas 8 fanegas de maíz por hectárea. Actualmente puede conseguir fácilmente 80. Es un gran logro cuyo mérito hay que atribuir a cultivadores, productores de fertilizantes y fabricantes de pesticidas. ¿Y por qué tanto maíz?
¿Para qué sirve? Pues tiene dos ventajas. Una, que efectivamente pues es un alimento que da un importante aporte energético a cambio de ser muy fácil de cultivar, pero sobre todo es que es una materia prima muy manipulable y que llega al mercado de formas que ni siquiera sospecháramos que tengan algo que ver remotamente con esta planta. Ahora estamos haciendo ingeniería con nuestros alimentos. Ya sabemos dónde podemos conseguir ciertos rasgos, como los sabores o la sensación en el paladar. Y con todos estos datos creamos nuevos alimentos que no se estropean en el frigorífico y no se quedan rancios. El mayor éxito de los últimos años ha sido el jarabe de glucosa rico en fructosa. Se llama isoglucosa. Me aventuraría a asegurar que si van a un supermercado y se ponen a mirar los ingredientes de los productos que hay en los estantes, el 90% de ellos contendrán maíz o soja, y la mayoría de ellos contendrán ambos productos. Claro, muchas cosas que tienen la etiqueta de el producto X, pues por poner un ejemplo, yo que sé, patatas fritas. A lo mejor resulta que de patata tienen un X%, pero luego hay derivados del maíz, derivados de la soja, que han sido procesados industrialmente para darles texturas, sabores, etcétera, etcétera, que los hagan pasar por el producto que está etiquetado originalmente. ¿Me quieres decir que la soja y el maíz sirven como camaleones para camuflar otros productos? Sí, había una película muy antigua que de Charlton Heston que se llamaba Soylent Green, que para alimentar a una humanidad había una extraña sustancia que era el Soylent Green, que al final era una historia muy sórdida porque estaba hecha con seres humanos, pero que era una pasta que servía prácticamente para modelarlo todo. Pues esta es la pasta base. Esta es la pasta. Aquí sale de un maizal, pero el maíz forma mucho más parte de nuestra dieta, y aquí entra precisamente en relación con ese personaje siniestro que va a ser uno de los protagonistas de nuestra historia, la bacteria E. coli. Porque el maíz, además, es la principal fuente de piensos para la ganadería y la piscifactoría. El maíz es una gran materia prima. La fécula que hay en un grano de maíz puede descomponerse y volver a reunirse. Y se puede hacer isoglucosa, maltodextrina, diglicéridos, goma xantana, ácido ascórbico, todos esos ingredientes que desconocemos aunque estén en la comida procesada que compramos. Y sorprende la cantidad de ellos que proceden del maíz. Además, también sirve de pienso para los animales. El maíz es el componente principal de los piensos, ya sean para pollos, cerdos, vacas, lo que sea. Cada vez usamos más el maíz para el pescado, ya se trate de tilapia, salmón u otros pescados de piscifactoría que consumimos. Estamos enseñando a los peces a comer maíz. El hecho de tener el maíz tan barato nos ha permitido reducir el precio de la carne. El estadounidense medio come más de 90 kilos de carne al año. Y eso no sería posible si no se dispusiera de piensos baratos gracias al bajo precio del maíz. Santi, por lo que estoy escuchando, claro, comemos esa sustancia base casi en cualquier elemento de nuestra dieta cotidiana. Claro, pero estamos jugando en cierto sentido a serios, porque ya tenemos peces que comen maíz, vacas que comen maíz, pero ni las peces y sobre todo las vacas están hechos para comer maíz. Las vacas comen hierba y los peces pues comen plancton o otros peces o lo que Dios les dé a entender en su infinita sabiduría. ¿Qué sucede? Pues sucede que cuando las vacas empiezan a comer maíz, empieza también a modificarse su propia estructura interna y empieza también a modificarse sobre todo su flora bacteriana. Y ahí es donde aparece este siniestro personaje. El E. coli es una bacteria que todos llevamos en nuestros intestinos, forma parte del ecosistema interno que tenemos todos. Las vacas también. El problema es que esa población está absolutamente controlada. Hay unos, lógicamente, niveles internos y mecanismos de autorregulación. E incluso esa flora bacteriana es incluso benéfica para algunas cosas. Pero si a una vaca cuyo estómago está diseñado para comer hierba le empiezas a dar una sustancia que el E. coli literalmente le encanta, la devora, prolifera en ella con una facilidad, pues empezamos a tener vacas que esa bacteria potencialmente muy
negativa para el ser humano, empiezan a tenerla en sus heces y en sus deposiciones de manera absolutamente anómala. Le damos maíz al ganado y el E. coli, que es una bacteria muy común, evoluciona y produce una pequeña mutación que genera una nueva cepa llamada E. coli 0157H7. Esta mutación se ha producido por la dieta que hemos introducido en el ganado y por las condiciones en que criamos al ganado. Los animales viven entre excrementos y las bacterias que pueda tener una de las vacas pasan rápidamente a las demás. Cuando llegan al matadero tienen la piel manchada de excrementos. En estos mataderos se sacrifican 400 animales cada hora. ¿Cómo van a evitar que los excrementos entren en contacto con la carne? No pueden. Y ahora algo que no existía en el mundo ya está en la cadena alimentaria. Una creación nueva, de alguna forma, o descontrolada y terrorífica. Yo lo digo muchas veces, cuántas ideas para guiones de... Por desgracia, un guión que afecta a toda la humanidad. Pero se habla tan poco, quizá por eso ese documental está batiendo récords. Una cosa, me dice Carmen que venga a escribir personas de diferentes partes de España y del mundo, porque saben cosas que es como parte del gran secreto, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos simplemente a sondear. Gente que trabaja, por ejemplo, en mataderos. Rafa de Teruel nos decía, conozco gente que después de haber trabajado en un matadero ha dejado de comer carne. No sabemos lo que nos comemos, nos venden lo que quieren. Nos decía de todas formas, siendo un poco abogado del diablo, claro, es que estar en un matadero y comer carne tienes que acabar, ¿no?, absolutamente horrorizado, ¿no? Ya no solo porque sea la carne más o menos buena, ¿no?, sino porque las escenas tienen que ser... Un camionero de Chiclana, que es camionero y que no os podéis imaginar lo que se hace con la fruta en España, como los melones que nos llegan de Panamá y después nos dicen que son de Aranjuez. Yo me estoy acordando, y lo digo siempre, de Polis, ¿te acuerdas? Sí. Poza de la Sal, En Poza de la Sal, el justo. pueblo del maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Polis, uno de los amigos que queda de la pandilla de Félix. Y fíjate que al caso viene, Santi. Le ves al hombre y con 82 años, la quinta de Félix, está hecho un chaval. Con 82 años. Sano, buen aspecto. Y yo hablaba con él, ahí a la vera de unas piedras, y le decía, Polis, y vaya hombre, vaya lustre que tiene usted. Me dice, amigo, me limito a hacer una cosa: como solo lo que yo produzco. Porque hace poco bajé a cierto pueblo, que no me voy a decir, no es un pueblo grande, y me describió, porque allí en Burgos habla muy bien, ¿eh? Y en Poza de la Sal tienen muy claro. Sí. Y me dice, y vi una escena que se me quedó grabada, y se me quedó a mí grabada igual ahora a muchos oyentes. En un pequeño pueblo, no hablamos de las grandes factorías sin nombre, anónimas, números, esas cadenas, no. En un pueblo no muy grande, a las lechugas de apariencia ecológica a más no poder, estaban con las jeringuillas inyectándoles cosas en esas raíces blancas, y por eso él no quería las del pueblo de al lado, se limitaba a cultivarlas. Es el hombre del pueblo de 82 años que ve la locura que estamos cometiendo, que se está cometiendo, yo no sé con qué fines, porque luego pienso y digo, bueno, hay personas ya muy conspiranoicas que hablan de casi cadena de envenenamiento global y demás, pero tampoco tendría mucho sentido, porque imagino que los descendientes y las familias de las personas que por dinero hacen todo esto también comen. Es como un sinsentido, ¿no? ¿Qué más dice nuestro público? Pues nos decían también, José Luis, peces que comen maíz, pronto las vacas comerán peces y tendremos variedad de sabores en las hamburguesas. Las vacas ya han comido peces. Por eso las vacas locas, ya se han hecho piensos con harina de pescado. Manuel decía, yo creo que el incremento de alergias en la sociedad va de la mano con la comida que consumimos. María, yo creo que además del capitalismo y el consumismo no hay leyes que regulen el uso de pesticidas y otras sustancias químicas. Víctor desde Sevilla, que dice que no había sido alérgico nunca a nada y de un día para otro sin sentido me volví alérgico a los frutos secos. Me dijeron que tampoco podía comer pipas ni uvas pasas porque están tratadas como frutos secos. ¿Qué tendrán aquí los alimentos? ¿Por qué en los pueblos hay menos alergias a los alimentos que en ciudades? Un abrazo milenario y muchísima fuerza a Alejandra. Seguimos, Santi, en estos peldaños que nos quedan para esta primera investigación sobre un mundo absolutamente secreto, tabú. Sí, habíamos descubierto al villano de la historia, este E. coli, que es precisamente
la misma bacteria que está generando este caos en Alemania. Y la verdad es que, según avanzaba sobre este documental, me encontré, yo creo que con el testimonio más aterrador de todos cuantos, y hay bastantes, de todos cuantos figuran en él. Es el testimonio de la madre de Kevin. A día de hoy, la madre de Kevin es una activista que intenta en Estados Unidos pues que se regule de alguna forma, de formas un poquito más estrictas, sobre todo pues el tema de la vigilancia en la industria cárnica. La madre de Kevin era una mujer normal, una madre de familia de un niño de apenas un par de años, hasta un día que comió una hamburguesa. Empezamos a luchar por la seguridad de los alimentos cuando mi hijo Kevin, de 2 años y medio, sufrió una intoxicación por la bacteria E. coli 0157H7 y pasó de ser un niño precioso y perfectamente sano. Guardo una foto suya que le hice 2 semanas antes de que enfermara. Pasó de estar así a morir 12 días después. En julio de 2001 nos fuimos de vacaciones toda la familia. De haber sabido lo que nos aguardaba, no habríamos vuelto a casa. Kevin sufrió una diarrea justo después de habernos tomado una hamburguesa y vimos que expulsaba sangre. Le ingresamos por urgencias y nos dijeron que tras hacer un cultivo de las heces de Kevin, le habían diagnosticado colitis hemorrágica por E. coli. Después nos dijeron que le estaban empezando a fallar los riñones y le hicieron un primer tratamiento de diálisis. No le permitían beber agua. Solo teníamos unas pequeñas esponjas que le mojábamos en un vaso de agua para dársela así. Y pasaba tanta sed que llegó a arrancar una de las esponjas a mordiscos. Nunca había visto a un niño suplicar tanto. Suplicaba que se la diésemos. No hablaba de otra cosa. Yo no dejaba que nadie entrase con ninguna bebida porque a Kevin no se le quitaba de la cabeza el agua. Así de serio es este asunto. No es solamente una cuestión de que la comida sea más o menos sabrosa o tenga más o menos nutrientes. Ese es un asunto que le costó la vida a Kevin, que le ha costado la vida a un puñado de alemanes y que prácticamente todas las semanas hay algún brote en algún lugar del mundo. En lugar de tomar medidas de control, a las que se suelen oponer las grandes industrias cárnicas, porque eso repercutiría muy negativamente en sus costes, lo que hacen es poner parches y hacer inventos que, si cabe, pues desvirtúan más el producto, como por ejemplo tratar la carne con amoníaco o con cloro para privarla del E. coli sin que eso afecte mucho al sabor. Es que, claro, muchos de nosotros... Con cloro. Con cloro y con amoníaco. Sí, con amoníaco pues casi peor. Bueno, con compuestos de cloro y con compuestos de amoníaco. Lógicamente no cogen la botella de amoníaco de fregar, pero como si fuera. Sí, porque olería. Pues bien, muchos de nosotros, claro, no pensamos en la comida sana, porque para nosotros, y sobre todo la comida sana, si no para nosotros, por lo menos para nuestros hijos, por la sencilla razón de que tenemos la idea, parece ser que equivocada, de que toda la comida es sana. Pero claro, es que también hay una cosa: cuanto más proceso industrial llevan las calorías que nos echamos a la boca, más baratas resultan. Y cuanto más baratas resultan, claro, más fácil es que acaben en nuestro plato o en nuestra bolsa de la compra. A fin de cuentas, el ama de casa, con mucha razón, pues va, y más en esta época, pues a lo que le viene bien al bolsillo. Pero aquí deberíamos hacer una pequeña reflexión. Vivimos en una sociedad en la que nadie, a no ser que tenga unas convicciones muy fuertes o unos recursos económicos muy menguados, se conforma con el coche más barato o con la ropa más barata o con tantos otros bienes de consumo más baratos. Casi que en la primera vista los desdeñamos. Pero curiosamente, cuando vamos con nuestro carrito del hipermercado,
sí que ese cartel generalmente amarillo, no sé por qué, que dice oferta y nos lo pone todo más barato, nos lanzamos a por él con una ansia casi hipnótica. Pues a lo mejor los mismos criterios que utilizamos para comprar un coche o para comprar un televisor, deberíamos con más motivo emplearlos para comer, o sea, para comprar lo que utilizamos de comer. Porque la industria además no es tonta. Mira, la naturaleza nos ha programado para que busquemos y seamos presa casi de una necesidad de drogadicto, 3 sabores fundamentales: la sal, los azúcares y la grasa. Y eso es lógico porque en la naturaleza son muy escasos. Las posibilidades que tenía un humano primitivo de tomar sal, que es vital para el funcionamiento de nuestro organismo, de tomar azúcar o de ingerir grasa, eran bastante reducidas, con lo cual nuestros mecanismos internos nos decían: hey, en cuanto lo tengas a mano, toda la que puedas. Claro, ahora eso se ha convertido en algo que es explotado por la industria y que ha acabado siendo omnipresente en nuestra dieta. ¿Te puedes imaginar cómo repercute eso en la aparición de trastornos epidémicos como pueden ser la obesidad, incluida la obesidad mórbida, que cada vez es mayor, y sobre todo la diabetes, que está disparándose en todo Occidente, precisamente por lo que tomamos? Eso es una de las consecuencias. Luego hay una imagen absolutamente apocalíptica, y de eso sí que los amigos que están escribiendo a nuestro correo, los que han trabajado en mataderos, pues algo sabrán, que se puede ver en este film, y es que en Tar Heel, un pueblecito de Carolina del Norte, está el matadero más grande del mundo. Es un matadero de cerdos donde se sacrifican 32.000 reses al día. Haz un cálculo de a cuánto sale el minuto y te puedes imaginar el nivel de lo que se mueve allí. Las imágenes que salen son apocalípticas, sobre todo por esa extraña cualidad. No he querido sacar ningún corte porque era demasiado. Esa extraña cualidad que tienen los cerdos de que sus gritos, cuando están sufriendo, pues son muy parecidos a los humanos. Era casi un atisbo del infierno. Pero también es un infierno, curiosamente, para sus trabajadores. Enferman, cogen infecciones de todo tipo, trabajan en condiciones peligrosísimas, sufren mutilaciones, cortes, porque claro, ese requerimiento de eficiencia les lleva a despiezar con maquinarias muy afiladas que cortan a toda prisa, rodeados de sangre, de vísceras, de todo tipo de fluidos perniciosos. En fin, queda por tratar solamente un asunto, y es el de los transgénicos, los famosos transgénicos. Buena parte de las cosechas de ese maíz, sin ir más lejos, o de esa soja que estamos ingiriendo de manera absolutamente indiscriminada sin saberlo, resulta que ni siquiera es el maíz que tomaban nuestro abuelo, y muchísimo menos pues los habitantes de la América precolombina, donde era una planta sagrada. No, son semillas modificadas y sobre todo patentadas. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención: claro, tú eras agricultor hace 50 años, tenías un maizal, cogías las mejores mazorcas, las más gordas, las más lustrosas, las guardabas, sacabas la semilla y esas las reservabas para hacer la plantación al año que viene. ¿Sabes que ya no pueden hacerlo? Está absolutamente prohibido. De hecho, caen juicios multimillonarios a agricultores de todo el mundo. ¿Por qué? Por intentar hacer eso. Porque las semillas no son suyas, son propiedad de la empresa que tiene patentada esa forma de maíz. Y ellos te envían las semillas. Exactamente. Tú al año que viene, si quieres plantar, tienes que volver a comprar más. Es decir, tu producción es para venderla en el mercado. Ni una mazorca para plantar tú, porque estás infringiendo el copyright de esas Pero empresas. es como el copyright sobre el genoma humano, toda la batalla que está habiendo por patentar incluso modificaciones genéticas. Efectivamente. Y la verdad es que esto ya es un sinsentido absoluto, porque estamos patentando formas de vida.
Formas de vida que además han sido creadas de formas muy curiosas. Hay una empresa que es puntera en este terreno, Monsanto, que, por ejemplo, sin ir más lejos, era una empresa química que desarrolló el famoso agente naranja de la guerra de Vietnam. Pues la primera semilla que desarrollaron transgénica era una cosa absolutamente curiosa que a los agricultores de momento les hizo tilín, porque era una forma de maíz que era resistente a un herbicida muy específico que aniquilaba a cualquier otra forma de vida vegetal. Entonces, ¿qué se hacía? Se plantaba ese maíz, se rociaba todo de ese herbicida, todas las malas hierbas quedaban absolutamente aniquiladas y tenías un maizal de película. Y por ahí entró la cosa. Claro, lógicamente al principio parecía muy bien, pero incluso ahora los agricultores que se resisten tienen problemas. ¿Tienen problemas por qué? Porque ¿quién le pone puertas al campo? Tú puedes tener una cosecha de cualquier cereal y tener tus semillas que a lo mejor su fuente viene de tus ancestros que tenían ese campo. Pero es que claro, viene polen, vienen semillas del campo vecino. Llegan los de la empresa, las detectan y te plantan una demanda. Con lo cual te puedes imaginar ahora mismo lo cambiado que está ese ambiente idílico, bucólico y pastoril del que hablábamos antes. De las tarjetas o de las etiquetas de los envases. Efectivamente. Sin duda es uno de los temas tabú, uno de los temas que menos se toca porque impresiona, que nos echamos, como diría aquel, al buche, ¿no? Pero que en el fondo de inmediato pasa a formar parte de nuestra sangre, es el latido de nuestro cuerpo, alimenta nuestro cerebro, perfila nuestra visión, nos da energía para movernos. Y luego hay gente que se pregunta en muchas ocasiones qué está ocurriendo con nuevas enfermedades extrañas, qué pasa. En fin, ha cambiado tanto el mundo. Es la única forma para dar de comer a miles de millones de personas. Si somos lo que comemos, como dice la frase, vamos listos. Yo solo digo eso. Solo una parte del dossier que está elaborando, yo creo que valientemente, nuestro compañero Santiago Camacho, y que nos repercute y nos afecta a todos, absolutamente a todos. A la vuelta, después de esos pequeños problemillas que hemos tenido con Salamanca, estaremos con Tomás Hijo y con esa maravillosa, terrorífica también, pero maravillosa historia que solo imagino en un Edgar Allan Poe. Solo Edgar Allan Poe podía contar algo parecido, pero es realidad, absoluta realidad. Son objetos muy pequeños que nos miran, que están en cierto lugar y que nuestro amigo ha tenido ahí. Nos lo va a contar. Una historia francamente alucinante. Los pequeños ataúdes escoceses.